Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de astrología área de agua. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Bueno, hoy vengo a traer uno de los videos reflexivos o que no hablan acerca de tránsitos o predicciones astrológicas. Bueno, primero que todo, pues disculpas por mi cara de cansancio, pero pues hoy he estado trabajando juiciosa todo el día y estoy cansada, pero ya acabé y bueno, quería hacer este video. Nunca había hecho uno de estos videos, es decir, nunca he hablado astrológicamente de ninguna noticia o de ningún evento o acontecimiento que haya sucedido o esté sucediendo a nivel mundial en relación a la astrología. Pero pues en general me gusta mucho la literatura. Leí mucha literatura cuando estaba en mis veintes, dejé de leer mucho cuando estaba en mis treintas y ahora que empiezo mis cuarentas no vuelvo a retomar la lectura de literatura. Casi todo lo que leo es de astrología y lo que aprendo últimamente es de astrología. Pero bueno, hoy el escritor Checo Milán Kundera murió. Él nació en 1984 y murió a sus 94 años hoy en el 2023. Y en el día de hoy quiero hablar un poco acerca de su carta astral, específicamente en relación a la obra que escribió de La insoportable levedad del ser, que leí en mi adolescencia una vez y creo que la leí por segunda vez, o sea, a principios de mis veintes probablemente. Bueno, un disclaimer, porque si ustedes son fan de Milan Kundera o si les gusta mucho Milan Kundera, de pronto no les vaya a gustar este video que voy a hacer hoy. A mí me gustó mucho leer esa novela cuando era muy joven, en mi adolescencia, como les digo, a principios de mis veintes. Después traté de leer otras obras de él, más o menos como cuando estaba a principios de mis treintas, e intenté volver a releer La insoportable levedad del ser, pero es un libro que ya no me gustó para entonces, para nada. Me ha cambiado mucho la perspectiva de esa obra en específico. Entonces, si a ustedes les gusta mucho Milán Kundera, de pronto no les vaya a gustar este video porque puedo hacer unas críticas hartas o muy agudas acerca de lo que él escribió en relación a su carta astral. Y bueno, también voy a tratar de hablar bien de el escritor y pues sobre todo de su obra. Quiero que sepan que este video está enfocado principalmente en, digamos, en el contenido de la obra de La insoportable levedad del ser y no tanto en su vida o en su biografía, porque igual uno puede leer mucho acerca, extrañamente uno puede leer mucho acerca del contenido de las obras de los escritores a través de las cartas astrales, lo cual me parece súper apasionante y súper interesante poder ver cómo mucho de lo que escriben los escritores está de cierta forma reflejado en su carta astral. A mí eso me parece increíble y súper interesante y hoy voy a hablar de eso en relación a su libro de La insoportable levedad del ser. Por si acaso este video tiene muchas vistas o hay nuevas personas viendo este video y les gustó y están interesados en astrología o una lectura de su carta astral, yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenístico, hago lecturas de cartas astrales, diferentes tipos de lecturas de cartas astrales. Toda la información está en el link que está en la descripción de este video. Si están interesados, los precios, que pueden preguntar en una carta astral, tránsitos que vayan a tener en el futuro, si quieren predicciones acerca de su vida, de varias áreas de su vida para el futuro, pueden ir al link que está en la descripción y allá está toda la información. Y si no me pueden pagar a través de PayPal, que es la forma en que recibo ahí, escríbanme a mi correo y ofrezco otras formas de pago. O si están, de hecho, en Colombia, también
pueden hacer una consignación bancaria o pagar a través de Nequi, en fin. Bueno, voy a empezar entonces con la lectura de esta carta de Milán Kundera. Bueno, este es el chart o la carta astral de Milán Kundera. No encontré la hora exacta en que nació, lo cual es, pues, es una pena, ¿no? Pues porque uno puede leer una carta astral sin saber la hora exacta en que nació alguien, pero pues obviamente hay como, yo diría que un 60% más de información cuando uno tiene la hora exacta más o menos o la hora muy aproximada en que nació alguien. Eso no quiere decir que no se pueda leer la carta astral. Bueno, como les digo, voy a hablar acerca de esta carta en relación al libro. Ojalá se lo hayan leído también para que entiendan un poco y me pueden contar también su opinión en los comentarios, críticas, si les gusta mucho Milan Kundera y quieren contradecirme, pueden hacerlo, no hay problema. Bueno, y bueno, también voy a tratar de leer un poco acerca de su personalidad, de su forma de ser, aunque no sé mucho acerca de su forma de ser ni de su biografía, pero hay cosas que uno puede pues ver en las cartas astrales, definitivamente si uno no conoce a la persona. De hecho, es como lo que hago todo el tiempo en mis lecturas de cartas astrales. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que a mí me llamó muchísimo la atención de Milan Kundera y que como no puede ser, es que este escritor, este señor, tiene a Venus y a Júpiter en Tauro. O sea, tiene una Venus que está en su signo regente, es decir, es una Venus que es, tiene mucha dignidad porque Venus está en su signo que es Tauro, ¿sí? Es decir, las Venus que están en Tauro por lo general representan a personas que tienen muy claro todas las cosas que son venusianas, cómo conseguirlas, cómo expresarlas, em, cómo vivirlas, cómo desarrollarlos, pueden ser muy creativos, pueden ser artistas. Y bueno, lo que quiero decir es que me pareció curioso porque, pues, digamos que una de las impresiones que a mí me queda de su obra de La insoportable levedad del ser es que Milan Kundera, bueno, esto sí ya es una opinión personal, según ese libro y desde mi punto de vista, no tiene como una visión muy clara del amor o no tiene una aproximación como más dignificada del amor o como más, ¿cómo explicar esto? Es como que sus personajes femeninos, o al menos los que yo vi desde su obra, son muy polarizados. Entonces está como la mujer que es muy libre y que no quiere atarse a nadie y que es como este cliché y este estereotipo de mujer que vive una vida libre sexualmente y románticamente, y después está esta otra mujer que está mucho más pegada y apegada y que es como más codependiente a su pareja y que tiene más problemas con la sexualidad y etcétera. Entonces, me pareció como muy curioso que problematizara tanto el amor y las relaciones románticas, al menos en esta obra de La insoportable levedad del ser, ya que, bueno, este escritor tiene a Venus y a Júpiter en Tauro y pues sobre todo también porque es que Venus está en una conjunción con Júpiter. Eso quiere decir que ve todo lo venusiano de una forma que es mucho más equilibrada y sensata, está súper expandido por este arquetipo de Júpiter. Esto por un lado que me pareció contradictorio, igual ya voy a hablar de otras cosas igual que sí veo como más reflejadas en este libro,
Pero, por ejemplo, me hace pensar que esta Venus con esta Júpiter en Tauro, sí se ve reflejada en la vida de él. Es decir, él es una persona que pues logró ser o sea, un escritor muy famoso y muy exitoso dentro de su campo, dentro de la literatura, que logró vivir de eso, que también pues pasó gran parte de su vida en una de las ciudades, yo diría, más venusianas del mundo, que es París, ¿sí? Viviendo su vida parisina y venusiana y siendo una escritora además de literatura y de novelas románticas. Esto sí que es un reflejo completo de este arquetipo de Venus y Júpiter en Tauro, poder tener una vida donde uno pueda disfrutar mucho de los placeres, ser exitoso con lo que a uno le gusta hacer y con lo que a uno le gusta hacer creativamente. Definitivamente, eso sí es una cosa que logró Milan Kundera. Ahora, em, otra cosa que me llamó mucho la atención de su carta astral y también en relación a este libro de la insoportable levedad del ser es este trígono que pues tanto Venus como Júpiter hacen aquí a Neptuno que está en Leo. Em, bueno, esto sí que refleja mucho esa historia de esa novela, porque digamos que, bueno, si ustedes ya me han seguido por un tiempo largo en este canal, ustedes saben que yo no soy muy fan de Neptuno, que digamos, es un arquetipo que a mí me cuesta mucho verle las cosas positivas a Neptuno. Em, y este trígono entre Venus y Júpiter y Neptuno, para mí, refleja una de las cosas que menos me gustan de, de este libro, de esta obra de Milán Kundera, de la insoportable levedad del ser, y es que, digamos que una de las cosas que a mí no me gusta de este libro es que este hombre idealiza igual mucho el amor, ¿sí? Y, y lo idealiza en el sentido de que lo polariza, ¿sí? Esta es una historia totalmente, perdón por lo que voy a decir, pero es polarizada y ridícula, ¿sí? Porque es como que este señor nos vende una idea totalmente cliché, es totalmente cliché la idea de que existe una mujer que es más libre y que es más independiente y que quiere tener sus amantes y que no se quiere comprometer con nadie y que después existe otro tipo de mujer que es mucho más apegada a los hombres, que quiere casarse o comprometerse, que le cuestan mucho más las relaciones sexuales y el otro tipo de mujer ella sí es una persona súper liberada sexualmente y en contacto con su cuerpo y bla, bla, bla. Como, ay, sí, es como, por Dios, no. O sea, esta es una de las cosas que a mí no me gusta de esa obra y en general de Milán Kundera, que es como, pues la vida es mucho más compleja que eso. La gente es mucho más compleja que eso. Las mujeres son mucho más complejas que eso. Las mujeres no nos dividimos entre ser santas y ser liberadas, ¿sí? Una mujer puede ser todo en una, ¿sí? Bueno, pero bueno, yo no, este no. Y el punto aquí en astrología es que este trígono Júpiter-Venus con Neptuno es terriblemente idealizante o idealizador, no sé cómo se diga, del arquetipo femenino, del amor, del romanticismo, em, de la sexualidad, de la sensualidad, porque ustedes saben que Neptuno es un planeta que es de la fantasía, es de lo que no es real, es como
de lo que quisiéramos que existiera, pero que en realidad no existe. Y pues obviamente cuando Neptuno cada vez que entra en contacto, sobre todo con Venus y más con un Júpiter que agranda este arquetipo de Neptuno hasta el infinito, porque es que Júpiter agranda todo y además un Júpiter en Tauro también hay en conjunción con Venus, pues obviamente esto sí se ve muy reflejado en su libro, como esa idealización del amor. Bueno, otra cosa que también me parece súper interesante de Neptuno, Venus y sobre todo también con la presencia de Júpiter en esa historia de la insoportable levedad del ser. Y pues acá no es que vaya a juzgar en el sentido de que el personaje, este principal de esta novela que se llama Tomás, pues está saliendo con dos mujeres, ¿no? Al mismo tiempo. Pero esto sí es una cosa muy Venus, Neptuno, Júpiter. O sea, em, precisamente y de nuevo porque como Neptuno vive como en otra realidad y vive en otra fantasía, por lo general las personas que tienen Venus, Neptuno son personas que quieren como eh, poder tener el amor en todo o con todos, poder tener el placer en todo o con todos, porque Neptuno es un arquetipo muy abarcador, es un arquetipo que quiere todo y que digamos puede como hacernos vender ideas en nuestra cabeza de que todo lo que queremos es posible, o al menos de que todo lo que queremos también es posible en la fantasía. Y por lo general este Neptuno-Venus habla mucho de, es que no diría tanto como de infidelidad, sino como de esa idealización de poder amar a varias personas al mismo tiempo, o esa idealización de poder tener varias relaciones al mismo tiempo, sin que sea algo como juzgado o que simplemente sea como algo que puede suceder en la realidad y ya. Y bueno, yo no estoy diciendo que eso no pueda suceder en la realidad. Obviamente, pues existe el poliamor, existe la infidelidad, existen los amantes, existe todo esto, o sea, eso ha existido durante toda la historia de la humanidad, pero mi punto es que moralmente y éticamente poder tener varios amores al mismo tiempo o poder tener varias relaciones al mismo tiempo no es algo que sea aceptado de una forma tan completa o al 100% dentro de la sociedad en que vivimos, ¿sí? Incluso eh, con las nuevas posturas acerca de las relaciones, donde existen las relaciones abiertas y todo esto, existen todavía muchas trabas, o sea, esto no es algo como que la sociedad haya, digamos, aceptado completamente hoy en día. Y bueno, mi punto es que todo este tipo de temáticas, ¿sí? De las relaciones abiertas, de la infidelidad, de poder estar con varias personas al mismo tiempo, sí, esto es algo que se ve muy reflejado en Venus-Neptuno. Sobre todo en Venus-Neptuno mm, trígono, diría yo. Y con Júpiter mucho más, porque Júpiter es un benéfico, pero una de las cosas que yo he aprendido en astrología con respecto a Júpiter es que Júpiter puede ser también un arquetipo muy hipócrita, ¿sí? Porque como Júpiter, el arquetipo de Júpiter busca tanto como lo mismo, un poco lo mismo que Venus, como el placer y el optimismo y que todo funcione bien y que todo sea grandilocuente y que las cosas también sean armónicas y que busca también como la felicidad y la alegría. Júpiter es un arquetipo muy alegre, es muy, muy optimista, es muy de todos seamos felices, hagamos una fiesta, vivamos en una fiesta todo el tiempo, la vida es una fiesta, ¿sí? Eh,
Pero entonces como Júpiter tiene esta necesidad, bueno, no es que tenga esta necesidad porque los arquetipos ni los planetas tienen necesidades, está relacionado con este tipo de temáticas, entonces muchas veces Júpiter es hipócrita en el sentido como de eh, hacernos, como decir mentiras blancas, como dicen, o crearnos como historias o argumentos o pensamientos en nuestra cabeza que pueden justificar cosas que uno en el fondo sabe que están mal, pero Júpiter es como, "Ay, no, eso no es tan grave, eso no tiene nada, nadie se va a enterar, ¿cómo lo van a saber? O solo está en mi mente, o esa persona no conoce a esa otra persona, o la infidelidad es una cosa normal, o tener varias parejas es una cosa normal, las personas son diferentes, no puedo tener una sola, en fin, a una sola persona, no puedo tener no puedo tener todas las cualidades que quiero en una persona en una sola persona. En fin, Júpiter es eso, Júpiter es el arquetipo que se convence a sí mismo para poder estar en un estado como de placer, de alegría, de optimismo y además también de poder lograr todo lo que quiere, ¿sí? Entonces, dado que esta novela de Milan Kundera es, pues realmente se trata de un trígono amoroso, no hay, esta es la quinta esencia de un trígono amoroso, o sea, Venus en conjunción con Júpiter y en trígono con Neptuno. Ahora, esto se pone aún mucho más interesante cuando tanto este Neptuno como esta Venus y este Júpiter reciben un trígono de Saturno y de la Luna. Y de ahí es donde yo creo que viene su título, el de la insoportable levedad del ser, y digamos toda esta temática del el peso y de la levedad en su novela, ¿sí? Porque cuando yo estaba viendo este, este chart, estaba pensando como, ¿qué puede representar la levedad en este chart? ¿Sí? Y definitivamente la levedad em, representa este trígono entre Neptuno, Júpiter y Venus, pero sobre todo a Neptuno, y si uno lo piensa de una forma metafórica, pues Neptuno sí es un arquetipo que uno lo puede pensar como la levedad, porque no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es pesada, ¿sí? La realidad es tridimensional. Neptuno no es tridimensional, Neptuno es la fantasía, Neptuno es la espiritualidad. Eh, Neptuno es un planeta gigante lleno de gas. Y el gas, bueno, de pronto sí es pesado, pero desde nuestra perspectiva el gas no es tan pesado como una roca. ¿Me entienden? Eso es a lo que me refiero. Um, y bueno, yo pienso que su título y digamos como que también toda su disertación filosófica existencial entre la levedad y la pesadez viene de este Neptuno, que pues obviamente recibe un trígono de Venus y Júpiter, y la levedad pensada también como el placer excesivo, como el hedonismo, porque si uno se pone también a pensar como, uff, es que, perdón, pero puta, tener un trígono entre Neptuno, Júpiter y Venus, eso es como el hedonismo llevado al extremo, eso es exacerbado, eso es como querer tener sexo todo el día, todos los días y estar comiendo la comida más rica todo el tiempo y estar gastándose plata en todas las cosas que uno quiere y en fin, eso es. Y obviamente pues cuando uno piensa en el hedonismo, pues a mí me hace pensar como en, em, en la levedad, o sea, cuando es como cuando uno tiene satisfacción de algo que le gusta mucho y le queda como ese estado como de, "Ah, todo es muy ligero porque puedo
obtener todo lo que quiero, puedo obtener lo que me satisface. Y en ese sentido, las cosas se hacen muy ligeras, se hacen muy fáciles, son como una pluma, todo fluye, todo es ligero, ¿sí? Y, e incluso, digamos, como que esa misma ligereza, esa capacidad de poder obtener lo que uno quiere, ¿sí? Siempre y a todo momento, eh, se hace insoportable. Eso es insoportable porque, y eso realmente es Júpiter-Venus, o sea, Júpiter-Venus es tener la suerte increíble. Bueno, aquí yo no sé dónde le habrá caído la casa a él, pero bueno, en términos generales, Júpiter-Venus es poder tener la suerte increíble de tener muchas cosas que uno desea y que uno quiere en el amor, en las cosas materiales, en la sensualidad, en los placeres sensoriales, en el lujo, en la materialidad, en el dinero también, pues porque es que para poder tener todas las cosas venusianas hay que tener dinero y sobre todo una Venus que está en su signo regente Tauro, donde puede conseguir aún más lo que desea, ¿sí? Em, y agrandada por este Júpiter y agrandada además por este Neptuno. Entonces uno dice, no, pues ese es el título de la novela, la insoportable levedad del ser. Es eso, es poder obtener todo lo que uno quiere. En ese sentido, eso también se ve muy reflejado en su novela, porque el tipo, este Tomás, pues tiene todo lo que quiere. Tiene a las dos mujeres que quiere. Que tiene a la mujer que quiere estar apegada a él, que quiere comprometerse con él, y tiene a la mujer también, el otro tipo de mujer que quiere, que es como la mujer liberal, la mujer que está en contacto con su cuerpo, con su sexualidad, eh, y a la larga es como que tiene todo y tiene esta posibilidad de tener todo y a la vez como tiene todo, pues no quiere nada, porque ni siquiera tiene que luchar demasiado por tener lo que desea. Ahora, con este de nuevo, y vuelvo a este Saturno, Luna, trígono Neptuno y trígono Venus, esto es lo que hace un poco más equilibrada y interesante esta novela y las temáticas de esa novela y como les digo, esa dicotomía de la que él habla en esa novela de el peso y de la levedad, porque este, este Saturno, Luna representa el peso. Este es el peso de esa novela y sobre todo con la luna. Saturno es pesado, Saturno representa la pesadez porque Saturno es el deber, Saturno es las consecuencias, Saturno es ese arquetipo que nos muestra las consecuencias crudas, rudas y reales de lo que hacemos o de lo que no hacemos en un tiempo prolongado. Por eso es que uno siempre dice que Saturno no perdona, o sea, es decir, no es que Saturno no perdone, lo que pasa es que simplemente una de las cosas que hace Saturno o que nos muestra Saturno es como usted trabajó juiciosamente, disciplinadamente, superando todos estos obstáculos y estas limitaciones para lograr esto, sea lo que sea, bueno, aquí tiene su recompensa. Y si no lo hizo, pues bueno, aquí también tiene las consecuencias de lo que no hizo. Y cuando digo que Saturno también representa la pesadez, digamos, en esta novela, o cómo la puede uno ver representada en esta novela, pues uno también la puede ver representada como, eh, ¿cómo decir esto? Uno la puede ver representada como, a ver, esto es un poco difícil de explicar, como con esta bipolaridad que yo veo que Kundera muestra en esta novela de un tipo de mujer y otro tipo de mujer, o un tipo de relación y otro tipo de relación. Porque es como si el autor o el personaje de la novela no pudiera entender que las relaciones pueden ser ambas cosas.
o que una persona puede ser ambas cosas. O sea, no es como que eh, lo que ya he venido explicando, no es como que una mujer que porque es más liberada, entonces puede estar más en contacto con su cuerpo y su sexualidad, y otra que es mucho más tímida y más apegada a su pareja, entonces le cuesta mucho más la sexualidad. Esto es como, bueno, esto es algo ridículo, pero mi punto también va es a que este Saturno, por lo general Saturno en las relaciones lo que nos pide o lo que nos muestra es como hay que dejar de idealizar tanto las relaciones y el amor, porque el amor es una cosa que se construye, el amor es una cosa que se trabaja, las relaciones son una cosa que se trabaja. No es como que usted llega y conoce a una persona y esa persona ya es perfecta para usted y con esa persona usted va a poder tener la relación de su vida. No, uno conoce a una persona y la va conociendo y la va conociendo en el tiempo. Y sí, al principio se enamora porque si no, ni modos de relacionarse con ese ser. Y después uno se va dando cuenta que tiene un montón de defectos. Esa persona también se va dando cuenta que uno tiene un montón de defectos y que si uno quiere seguir en esa relación, le toca a uno trabajar en las cosas que hacen que la relación no funcione bien y a la otra persona también le toca trabajar en las cosas que hacen que la relación no funcione bien o que no corresponda a lo que uno desea también o que incluso no corresponda a los ideales que uno tiene, ¿sí? Mi punto es que la gente no está dada, ni las relaciones están dadas, ¿sí? Y eso es lo que muestra Saturno acá. Saturno es esa pesadez de que le dice a uno como, si usted quiere algo, usted tiene que trabajar por eso y usted tiene que superar esos obstáculos y usted tiene que mirarse a sí mismo y usted también tiene que entender la realidad, incluso la realidad del amor y en este caso con él también, la realidad de las emociones y del cuerpo desde un punto de vista más lógico, más crudo, más frío, más racional, porque a la larga también la forma en que uno puede también trabajar y construir una relación es mirando objetivamente lo que no funciona dentro de esa relación y trabajando por esa relación, ¿sí? Pero entonces, o sea, esto es interesante en el sentido de que igual este Saturno le hace tanto un trígono a su Neptuno como un trígono a su Venus y a su Júpiter, como balanceando o equilibrando esta cosa que no tiene nada que ver con la realidad, este romanticismo terrible y volado de Neptuno, Júpiter y Venus, ¿sí? Eh, y obviamente esa es la dinámica Saturno-Venus, esa es la dinámica Saturno-Neptuno, es esa dicotomía y ese trabajo en el cual uno tiene que vivir entre la pesadez y la levedad, ¿sí? Entre el hedonismo y el trabajo duro, entre la disciplina y el placer, ¿sí? Y bueno, ahí esto sí se ve muy reflejado em, en esta carta astral, como todo su cuestionamiento también acerca del cuerpo también y de la pesadez del cuerpo también, porque la luna también representa el cuerpo y él tiene una conjunción entre Saturno y la luna. Y como bien les digo, Saturno es un arquetipo que tiene que ver con las estructuras y con la realidad que uno construye. Entonces, obviamente para Milán Kundera, todo su arquetipo de las emociones y todo su arquetipo del cuerpo y podría incluso decir que de la salud física y del autocuidado es algo muy pesado, es algo probablemente en lo que él tuvo que trabajar mucho toda su vida para poder manejarlo. Em,
Y de nuevo, este Saturno también hace, con ese trígono que les digo, lo que hace es como temperar, templar, controlar, apaciguar este trígono tan terrible entre Neptuno, Júpiter y Venus y como mostrarle, sea al autor o sea al protagonista de la novela, que las cosas no son como él quisiera, ¿sí? Y en este caso yo diría que las cosas no son como, es que una mujer tiene estas características, otra mujer tiene estas otras características y son diferentes y para poderlas tener todas, entonces tengo que relacionarme con ambas. Las relaciones no funcionan así. Si uno quiere que una relación sea de determinada forma, uno tiene que trabajar para que esa relación sea de determinada forma y no, bueno, no sé, pero buscarse otra persona para que complemente lo que otra no tiene, no lo sé. Em, yo les dije, esto es una crítica a ese libro. Bueno, esto por un lado, en cuanto al título, en cuanto a la dicotomía de la pesadez y la levedad. Bueno, sí, en cuanto a esto, y una última cosita que quiero decir acerca de Saturno-Venus, que pues igual me parece, a mí me gustan mucho las cartas donde Saturno está aspectada con Venus, sea cuadratura, oposición o lo que sea, mucho más, por ejemplo, de las cartas donde uno ve a Neptuno Venus o uno ve a Júpiter Venus, como en este caso. Lo maravilloso es que él tiene ambas, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Uno puede hacer como varias hipótesis muy interesantes acerca de cómo este hombre pudo haber vivido su vida romántica, que estoy segura, además de que debió tener una vida romántica increíble, o sea, como la que todos quisiéramos tener. ¿M? Y es precisamente por este Saturno-Venus, porque hay mucha gente que le teme mucho ese aspecto, sobre todo cuando lo tienen en su carta astral, pero miren, yo les digo, es mucho mejor tener a un Saturno-Venus que a un Venus-Júpiter o a un Venus-Neptuno. Por lo que les digo, porque es que Venus-Júpiter es muy fácil, es la levedad, es el idealismo, es como a mí me llueven las mujeres, a mí me llueven los hombres, yo tengo la posibilidad de estar con quien quiera porque soy súper atractivo, porque soy súper inteligente, eh, porque tengo suerte, ¿sí? Porque tengo plata, ¿sí? Eso es Venus Júpiter, ¿sí? Porque tengo un estatus o porque soy interesante o lo que sea. Em, pero en ese sentido, la gente que tiene estos aspectos, Venus, Júpiter, Neptuno, son personas que se quedan ahí esperando toda la vida que llegue su príncipe azul o su princesa azul. Son personas que les cuesta mucho entender que las relaciones hay que trabajarlas, como les digo. Y entender que las relaciones hay que trabajarlas es Saturno-Venus, ¿sí? Eso sí es un aspecto que le permite a uno tener una relación duradera en el tiempo, ¿sí? Comprometida en el tiempo, que uno pueda decir, me voy a ir a vivir contigo, me voy a casar contigo, voy a durar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y no es como que me voy a separar al mes porque resulta que no eres lo que yo me imaginaba que eras. Y no tengo ni la disciplina, ni la fuerza, ni la energía, ni las ganas de trabajar por una relación porque Júpiter, Venus, Neptuno está esperando que las cosas sean facilitas, sean fluidas, que no haya que trabajar por nada. ¿Sí? Entonces, es interesante, o sea, en este caso en específico es interesante que él tenga estas dos posibilidades, porque eso quiere decir que probablemente en su vida personal él pudo haber, no conozco su vida personal en sí, pero podría leer que tuvo una relación o algunas relaciones
estables, buenas, duraderas en el tiempo, en las que trabajó incluso por lograr sus ideales más altos dentro del amor y dentro del romanticismo. Y bueno, y le fluyó, o sea, porque es que tiene este trígono que es realmente envidiable. Tener un trígono Saturno, Venus, Neptuno es definitivamente poder tener la relación que uno quiere y trabajar por ella. Mm, Esto por un lado. Bueno, en cuanto, digamos, a su escritura y a la forma como él escribe, bueno, tiene a Mercurio en Piscis, y este Mercurio está haciendo, es bastante interesante este Mercurio, está haciendo un trígono a Marte y a Plutón y está haciendo una cuadratura a Saturno. Una de las cosas que más me llama la atención es la cuadratura Mercurio-Saturno, porque si hay algo que yo veo en casi todos los escritores, es que su Mercurio tiene una cuadratura con Saturno. Muchos tienen cuadraturas con Saturno, si no tienen cuadraturas, es un Mercurio que está en un signo regido por Saturno, que es o Capricornio o Acuario, o por ejemplo también, o bueno, tienen oposiciones o conjunciones o trígonos. Pero las cuadraturas son muy comunes entre los cuadraturas entre Saturno y Mercurio son muy comunes entre los escritores de todo tipo, o sea, escritores que editan, escritores que escriben novela, gente que simplemente escribe y que su trabajo es escribir. Cuadratura Saturno-Mercurio. Eh, y es muy interesante porque por lo general las cuadraturas que hace Saturno a casi todos los planetas son complicadas, pero las cuadraturas Saturno-Mercurio son súper interesantes porque por lo general eh, estos aspectos y las personas que tienen este aspecto desarrollan eh, muy buenas habilidades al escribir, están muy pendientes de la forma, de que las cosas estén bien escritas, tienen una capacidad como muy disciplinada y de trabajar muy duro para escribir, como de nuevo, lo que hace Saturno, darnos disciplina, trabajo duro en relación a Mercurio, pues es disciplina y trabajo duro a la hora de escribir. Por eso es que aunque uno diga que Saturno es un planeta súper difícil y complejo. Miren que no, porque es que cuando uno le coge el lado bueno a Saturno y uno empieza a entender a Saturno, es ahí donde uno empieza a ver eh, lo que realmente puede construir en la existencia de uno, ¿sí? Y eso a la larga es lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos algo consistente en nuestras vidas, todos queremos tener logros, todos queremos ser exitosos, sea en el amor, en nuestro trabajo, en tener dinero. Y para poder hacer todo eso necesitamos a Saturno. Sin Saturno no podemos hacer nada que dure en el tiempo. Sin Saturno no podemos llegar al éxito de nada, ni del amor, ni de las relaciones, ni de el trabajo, ni del dinero, ni de nada. Saturno es el que nos ayuda a ser disciplinados y a construir. Entonces, muy interesante que este señor, que igual pues eh, a mí, bueno, ya no me gustó mucho su forma de escribir, pero pues a muchos millones de lectores en el mundo les encanta, entonces obviamente debe tener algo muy bueno a la hora de escribir. Y bueno, aquí voy a hablar de por qué no me gusta mucho su forma de escribir, y es precisamente pues porque este Mercurio está en Piscis. Y Mercurio en Piscis es un planeta que está en detrimento. Sí, está en detrimento porque cuando está en Virgo, que es su signo opuesto, pues está en su signo regente dignificado, ¿sí? Mercurio en Virgo. Pero como está en Pisces, en su signo opuesto, está en detrimento. Eso quiere decir que pues Mercurio
le cuesta mucho manejar muchos detalles, porque Mercurio pues es un arquetipo muy racional que tiene que ver con los detalles, que tiene que ver con el análisis, con los lenguajes muy específicos, muy estructurados, con muchos de cuando uno piensa, Mercurio son los lenguajes, ¿sí? Cuando uno piensa en un lenguaje, pues un lenguaje tiene muchas reglas, tiene muchos detalles, tiene muchas cosas que hay que seguir para que uno pueda aprenderlos, para que uno pueda utilizarlos. Y pues Piscis no es esto, Piscis es un signo que es, es un signo jupiteriano y pues desde la astrología moderna, ay, cada vez me convenzo más de que Neptuno em, puede ser como el regente moderno de Piscis. Neptuno tiene que ver con ideales muy amplios, con la fantasía, con la ficción, con el romanticismo, no tiene que ver mucho con los detalles en realidad. Por eso es que Mercurio está en detrimento ahí. Y, y algo que no me gusta mucho de la forma en que escribe Milan Kundera es que es, um, digamos que hay mucha gente que dice que sus libros son filosóficos y bueno, aquí esta crítica va a ser fea, pero lo que a mí me parece, sobre todo en ese libro de la insoportable levedad del ser, cuando intenté volverlo a leer después, es que el man, a mí no me parece que haga como realmente muchas disertaciones o análisis filosóficos acerca de una situación, sino que el man simplemente llega, pone un contexto, no sé, de una situación romántica o de un problema en una relación o lo que sea, bota una frase, bota una frase dentro de ese contexto, dentro de esa situación, ahí medio la relaciona y entonces ya porque bota una frase que aparentemente parece la locura, entonces es como, ay, es el gran escritor de la vida. Y además que sus frases, ahí sí me disculparán, no me parecen para nada, no, o sea, a mí honestamente no me sorprenden. Yo ahorita estaba volviendo a leer algunas de las frases eh, célebres de, sobre todo este libro de la insoportable levedad del ser, y era como pues, todo me parecía muy obvio de sus frases supuestamente existenciales y filosóficas, perdón. De verdad lo siento mucho por parecer como muy pedante, pero me parecía muy obvio. A ver, voy a tratar de buscar una como para, como para que me entiendan. Bueno, voy a leer esta frase, pero miren, yo les digo, yo soy muy crítica. Si no quieren oír esta crítica, bueno, dice. Acuérdense que yo soy medio ciega, entonces tengo que acercarme. Dice, el amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien. Este deseo se produce en relación con una cantidad innumerable de mujeres, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Este deseo se produce en relación con una única mujer. Bueno, ay Dios, no. No, yo no sé si es que este señor nunca conoció a alguien con quien no, con que amara mucho y con quien no quisiera dormir. Hay muchas parejas que se aman y se adoran y tienen que dormir en camas separadas. Punto. Esto no tiene ningún sentido de nada esta frase. Y por otro lado, yo sí creo que el amor y el sexo sí están muy correlacionados, ¿sí? Pero, en fin, vamos con otro. Bueno, esta es una frase súper confusa, típico de Mercurio en Piscis. Confunde y vencerás, dice. Es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados, porque queremos que el otro nos dé algo, amor, en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer solo
su mera presencia. O sea, este señor está diciendo que para poder amar, diciendo que para poder amar tenemos que liberarnos del deseo de ser amados. Y ni siquiera explica exactamente por qué esto tiene que ser así. Esto es, esto no tiene sentido. Todo el mundo quiere ser amado. Sí, todo el mundo quiere ser amado. Y es absolutamente normal y lógico que queramos ser amados por la persona que amamos. Es como una cosa de reciprocidad. Si yo te estoy dando amor, tú también me das amor a mí. No somos budistas. El amor romántico no es budismo. Neptuno Venus. Bueno, esta la he leído varias veces y es famosa. Dice, los amores son como los imperios. Cuando desaparecen, cuando desaparece la idea sobre la cual han sido construidos, perecen ellos también. Pues obvio, es decir, todo está basado en las ideas, todo está basado en el lenguaje, todo está basado en las creencias y en los constructos mentales que tenemos. Sí, el amor es un imperio, todo está basado en las ideas. Cuando, a ver, uno por qué termina una relación, uno por qué se separa, uno por qué se divorcia, porque uno cambia de ideas, porque uno cambia de mentalidad, porque esa otra persona eh, probablemente ya no corresponde a los ideales que uno tiene acerca del amor, de un matrimonio, del romance, etcétera. Por eso es que se acaban las relaciones, sobre todo hablo de las relaciones que duran mucho tiempo, no de las cortitas, sino de esas que duran mucho tiempo. ¿Por qué se acaban? Porque las estructuras mentales de alguna de las dos personas o de ambas personas cambian y es ahí cuando se derrumba un matrimonio, cuando se derrumba una pareja. ¿Sí? Obvio. Otra frase súper pisciana, Mercurio en Piscis, confunde y vencerás. Yo les digo, muy crítica acá. La tristeza era la forma y la felicidad el contenido. La felicidad llenaba el espacio de la tristeza. Parce, ¿qué está diciendo este hombre acá? Nada, nada. Esto no es nada. Esto es una frase ahí que votó. Esta frase no tiene ningún contenido, hablando de contenidos, no tiene ningún contenido. Esta está buenísima y refleja todo lo que les hablé de Saturno y de la pesadez. Y mira, a ver, dice, la carga más pesada es, por lo tanto, a la vez la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Esta frase es buenísima y tiene que ver todo con lo que dije. La carga más pesada es la imagen de la más intensa plenitud de la vida, la carga más pesada, Saturno, el arquetipo que nos ayuda a construir lo que queremos y cuando tenemos ese algo que queremos en el tiempo, con los años, con las décadas y con la disciplina, es cuando llegamos a la plenitud. Aquí el tipo sí se fajó con esta frase y tiene toda la razón y tiene sentido, es una frase que tiene sentido. Esta que voy a leer es el trígono Saturno-Neptuno, o sea, totalmente reflejado acá, miren. No hay nada más pesado que la compasión, ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien, para alguien. Saturno de nuevo es la pesadez y Neptuno es la compasión. Y como hace Neptuno hace trígono con su Saturno, está hablando de la pesadez de la compasión. En general, él habla mucho de la pesadez del amor, de la pesadez de todo lo neptuniano como la compasión, de la pesadez de las emociones, porque Saturno también hace conjunción con su luna. Es que además él es una persona bastante saturniana porque es que su Saturno le toca casi que todos los arquetipos en su carta astral. Bueno, ahí
Una, una de las cosas que más me gustó de este libro, aquí leyendo algunas de las frases, me acordé cuando leí ese libro que uno de los pensamientos que más me gustó de ese libro y que incluso me sigue gustando hoy en día porque honestamente me parece una genialidad. Es como esta idea que él vende mucho acerca de que la vida es un boceto, que em, la vida es un boceto y es un boceto sin cuadro. Que la vida es como un blueprint, que la vida es como, em, no podemos, en realidad no podemos saber nada de la vida, ¿sí? En realidad no podemos saber cómo vivir la vida, no podemos saber cómo amar, no podemos saber en realidad cómo hacer dinero, no podemos saber en realidad cómo ser exitosos. Es algo que, y es interesante porque desde la astrología es lo que buscamos, controlar, saber qué hacer, saber cómo hacer cosas, saber cómo ser exitosos, saber cómo relacionarnos. Eso es el tipo de cosas que buscamos en la astrología, pero en realidad no lo sabemos. O sea, digamos que uno vive esta existencia como tratando de entender cómo hacer las cosas, cuál es la mejor forma de hacer las cosas, cómo evadir problemas, cómo tener una vida perfecta, entre comillas, o al menos una vida que sea muy llevadera o que sea muy armónica. Pero ahí sí Milán Kundera tiene razón cuando dice que no, eso no es posible, o sea, eso no es, uno vive en esta vida todo el tiempo como aprendiendo a través de los errores, como ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y a veces uno incluso comete los mismos errores una y otra y otra y otra vez y nunca aprende. Es impresionante. Em, Nadie le enseña a la gente cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena pareja. O sea, todo lo tiene uno que vivir en el momento y en el instante. Y esto sí eh, es algo muy, yo no, es una idea que nunca le había oído ni leído a ningún otro filósofo ni a ningún otro escritor, y me parece como muy plausible y es una de las cosas con las que me quedé de este libro cuando lo leí en aquel entonces, cuando era joven. Y es una cosa muy de Mercurio en Piscis porque los signos mutables, sobre todo Piscis y Sagitario, tenemos nuestro lado que es muy pesimista, es la verdad. Es decir, como que tenemos muchos ideales y queremos muchas cosas y buscamos, por ejemplo, los Sagitarios buscan mucho la verdad y entender las cosas y entender la filosofía y etcétera. Los Piscis son también muy idealistas y son muy optimistas y quieren vivir en un mundo que, que sea eh, digamos, muy ideal, que sea una fantasía, que donde todos nos amemos, donde todos nos queramos, donde haya equidad material y económica. Eso es Piscis, pero a la vez como estos signos son también como tan, em, digamos, pueden rayar, y por eso es que están regidos por Júpiter. Esto es súper interesante porque eh, tanto Piscis como Sagitario están regidos por Júpiter y Júpiter es un arquetipo que tiene que ver con la gran felicidad, con el súper optimismo, como todo funciona bien, todo es una maravilla, todo es grandilocuente, todo es una fiesta, como les digo. Pero entonces cuando las cosas no son así, tanto para los Sagitario como para los Piscis, uno se va al pesimismo, ¿sí? Entonces uno dice, no, nada funciona bien, todo es un desastre, todo es una mierda, el mundo nunca va a ser lo que yo quiero ser, la vida es un boceto, nunca vamos a aprender, ¿sí me entienden? Eso es Mercurio en Piscis, es un Mercurio que habla del pesimismo de la vida, ¿sí? Del pesimismo de no lograr los sueños, del pesimismo de no lograr los ideales, de esa depresión, porque además también me parece que sus personajes también están en estados como depresivos. Piscis es un arquetipo que puede entrar en depresión precisamente porque nada en el mundo es como Piscis quiere que sea, ¿sí?
porque la gente no se ama, porque la gente no se quiere, porque la gente no se respeta, porque hay guerras, porque hay pobreza, porque la gente traiciona, porque la gente es desleal, porque hay mucha maldad en el mundo. Entonces, un Piscis puede deprimirse mucho y puede llegar como al otro extremo de ser muy pesimista, de decir, no, nada funciona, el mundo es horrible, yo me rindo, quiero escapar de esta realidad, ¿sí? Y esa idea de él de que la vida es un boceto, de que solamente aprendemos a través de el ensayo y el error, de que nunca nadie nos enseña nada, de que no podríamos, de que no podemos comparar tampoco lo que él dice, no podemos comparar nuestra vida presente con nuestras vidas pasadas, porque en realidad no nos acordamos de nuestras vidas pasadas a menos de que decidamos, no sé, hacer una regresión o desarrollar un talento para recordar nuestras vidas pasadas, pero eso no es algo común, nadie nace con eso, o sea, el 0,00,1% de la humanidad sabe qué vivió en sus vidas pasadas o qué vivirá en sus vidas futuras, y pueden leer el futuro. Entonces, en ese sentido, uno no puede comparar su vida presente con la pasada. En ese sentido, uno solamente vive una vida, que es la que conoce en este instante, en esta conciencia, y por lo tanto no tiene un referente como para saber cómo vivir esta vida. ¿Sí? Es muy pesimista, es una visión pesimista, es Mercurio en Piscis realmente. Em, Me parece muy interesante que tenga este trígono entre Mercurio, Plutón y Marte. No sé, supongo, creo que él habló, pero diría, interpretaría que es una persona que también puede tener mucho poder con la palabra, sobre todo con la, sí, como que da discursos y puede tener una capacidad grande de hablar de temas muy densos, de temas plutonianos, de temas difíciles, de temas oscuros, del poder, de la política. Creo que igual pues sí fue un escritor muy político y que también dejó reflejada en algunas de sus obras temas políticos, eso es Mercurio, Plutón, Marte. Pudo hablar mucho también acerca, si es que habló en algún momento en sus escritos acerca de violencia, violencia en la política, eh, violencia en las posturas políticas, la violencia del poder, Plutón, Marte es violencia, y pues Mercurio, Trígono, Plutón, Marte es como querer hablar de todas esas temáticas que las cuales pudo abarcar en algunos de sus libros. ¿Qué más puedo ver en esta carta astral de este señor? Probablemente no lo sé, como les digo, no conozco mucho la biografía de él, pero probablemente si ustedes la conocen, pudo ser una persona con este cuadratura entre Urano, Sol y Neptuno. Uy, es que Saturno toca casi que todos sus planetas, qué impresión. Em, Primero con esta, uy, Urano, Urano, en Aries además. Pudo ser una persona definitivamente que tuvo mucha energía para hacer lo que quisiera en su existencia. O sea, pues es que para ser un escritor y vivir de la escritura y ser un escritor famoso, no, pues Urano Sol en Aries, o sea, el entrepreneur, el independiente, el yo voy a hacer lo que quiera, voy a ser un líder, voy a hacer lo que no ha hecho nadie, sí, voy a vivir de esto. Em, con ese Saturno haciendo cuadratura a su Urano y a su Sol, podría, uy, ok, varias cosas. Primero que pues pudo haber sido una persona que también tuvo una lucha interna profunda entre la tradición y entre eh, hacer cosas y hacer cosas más liberadas en muchos sentidos. Es decir, Urano, Saturno es como, sobre todo en cuadratura, es una lucha constante entre estar en una posición tradicional y querer hacer cosas muy diferentes, originales, excéntricas, revolucionarias, destruir también como
constructos muy tradicionales, eh, es la revolución, o sea, Urano-Sol es la revolución y con una cuadratura con Saturno es la revolución contra entidades, contra estructuras muy tradicionales, Saturno, ¿sí? Pero entonces para él pudo existir mucho esta tensión. Pudo ser en cualquier campo, aquí no lo puedo saber porque no sabemos las casas, pero pudo ser esa, por ejemplo, su lucha política. Incluso, por ejemplo, también se ve mucho en su libro, en La soportable levedad del ser, con esa dicotomía de mujeres que presenta, ¿no? Como, ay, me voy entre la que quiere estar más conmigo y comprometerse conmigo, pero también quiero a la que es más liberada, etcétera, ¿no? Eso es Urano, Saturno, ¿no? Y es conflictivo y extenso. Ahora, Saturno-Sol probablemente pudo ser uno de esos escritores que nunca se sintió satisfecho con su carrera, que nunca se sintió satisfecho con sus escritos, que nunca sintió que hubiera logrado lo que quería. Por ahí vi que nunca le dieron el Nobel. Pues bueno, no, o sea, desde mi punto de vista, Milán Kundera no es para un Nobel, pero bueno, igual con los Nobel. Eso es un premio político también, y hay mucha rosca en esos Nobel, entonces pues yo la verdad tampoco entiendo para qué un escritor quiere ganarse un Nobel, ¿sí? Pero, y no sé si él ganó muchos premios o no, pero con ese Saturno Sol, por lo general muestra a alguien que no se siente satisfecho con su carrera, que siente que nunca logró lo suficiente, que nunca logró lo que quiso, incluso así lo haya logrado, es porque eso es una cuadratura difícil. Saturno-Sol Saturno es un arquetipo muy exigente con el Sol. Cuando le hace cuadratura es como una autoridad que exige y exige mucho y que dice que nunca nada de lo que uno hace es suficiente en sus ambiciones, en su carrera, en su profesión. Y es un aspecto con el que hay que tener mucho cuidado porque puede ser muy deprimente también, ¿sí? Como eh, uno nunca, uno nunca cree en nada de lo que hace y siempre vive como dándose mucho látigo, mucho palo. Él tiene a Marte y a Plutón en Cáncer. Esto es un, esto es una conjunción muy fuerte para tener en Cáncer. Em, y lo puedo ver un poco reflejado en la insoportable levedad del ser, porque me parece que muchas de las cosas que él dice en ese libro son muy pasivo-agresivas. Es como a veces utiliza como una ironía agresiva para describir cosas en vez de decirlas directamente. Eh, sí, mm, eso es Marte en Cáncer. Marte en Cáncer es muy pasivo-agresivo y pues con Plutón es muchísimo más pasivo-agresivo, sobre todo en cosas mucho más profundas. Pudo haber tenido, por ejemplo, unas ideas o una forma de hablar políticamente muy aguda, pero digamos muy indirecta, hacer críticas muy indirectas en un sentido político. No, nunca nada directo. Marte nunca va a ser nada directo en Cáncer y es horrible porque es que es una agresividad ahí toda maquillada y eh, pasiva. No, yo no puedo con eso, entonces tal vez por eso tampoco. Y como estos planetas están conectados con su Mercurio, entonces también em, esa es su forma de hablar, esa es su forma de escribir, una forma pasiva, agresiva, hacer críticas muy indirectas, pero muy agudas, nunca decir las cosas de frente. Entonces sí, esa pudo haber sido como también su forma de escribir y dar sus discursos o de hablar o de expresarse en un nivel verbal y comunicativo. También tiene pues una oposición entre Saturno y Marte y esto también habla mucho de la pesadez. Eh, es curioso que justo vamos a tener una oposición entre Marte y Saturno y otra vez estoy hablando acá de Marte y Saturno en oposición.
Esto tiene que ver mucho con la pesadez y su idea de la pesadez en la insoportable levedad del ser. Marte, Saturno es ese aspecto y son esos arquetipos que se tratan del trabajo duro, disciplinado, ay, todos los días hay que pararse temprano, hacer las cosas que a uno no le gusta, lavar la loza, coger el bus, escribir los correos que uno no quiere responder, hacer las vueltas de los bancos, etcétera. Estoy poniendo solo ejemplos, pero Marte-Saturno es la vida adulta, es las cosas que tenemos que hacer, es pesado, es un trabajo constante, de mucho tiempo, de mucha disciplina, de mucho trabajo para lograr lo que uno quiere. Es pesado. Marte-Saturno es pesado y eso también puede referirse, por eso habla él tanto de esa, de esa pesadez, ¿no? Es muy interesante también que igual pues él tiene a Saturno en Capricornio y Saturno en Capricornio, un segundo. Y Saturno en Capricornio aquí lo demuestra, o sea, él fue un hombre que definitivamente pues logró mucho éxito en su vida, pues a través de mucho trabajo duro también. Eso es lo que hace Saturno en Capricornio. Y hay gente que le toma toda una vida con Saturno en Capricornio para lograr lo que quiere, pero lo logran. Es impresionante. Yo he leído cartas, por ejemplo, de actores que solamente hasta el final de su vida logran hacer el papel que quisieron con Saturno en Capricornio, pero eso es lo que les da satisfacción y plenitud en la vida. Y por eso es bueno tener a Saturno en su signo regente, porque puede ser un arquetipo muy exigente y muy fuerte, pero, pero que hace que la gente trabaje muy fuertemente para lograr lo que quiere, así le tome toda su existencia. Es impresionante Saturno en Capricornio y también pues en Acuario donde es, pero sobre todo en Capricornio porque como Capricornio es también el arquetipo que tiene que ver con nuestras ambiciones con, digamos, Capricornio es como el signo corporativo, es como el montar la empresa, ser el jefe, ser el CEO, ser el líder de algo, ser el gran escritor, ser el gran artista, ser, lograr algo muy grande en la vida también, sí, es Capricornio, pero grande, grande, grande. Entonces, Saturno en Capricornio es maravilloso para ese tipo de empresas, literalmente. Eh, y esto es lo que tengo para Milán Kundera. Les pido disculpas si fui muy crítica, muy pedante en varias cosas o muchas cosas. A mí, honestamente, pues ya no me gusta, me gustó en su momento. Creo que es un escritor como bueno para leer en la adolescencia o cuando uno es muy joven y tal vez uno no sabe muchas cosas de la vida. Pero esa es mi perspectiva acerca de la literatura, la verdad. Yo pienso que hay escritores que son como para la adolescencia y para los años 20. Hay otros escritores que ya son como más para la vida adulta y hay escritores que permanecen desde que uno está joven hasta que uno se muere y esos son los grandes escritores, esos son eh, los que uno no debe abandonar jamás. Entonces, bueno, si quieren una lectura de su carta astral, el link está en la descripción. Espero que les haya gustado este video, que haya sido de valor para ustedes. Cuídense mucho. Por favor, denle un like a este video si les gustó. Suscríbanse a mi canal. Yo estoy poniendo videos acerca de la astrología del mes, de tránsitos astrológicos que están sucediendo en el momento, que son importantes o que van a suceder en el futuro próximo. Eclipses, lunas nuevas, hablo también de eso y a veces también hago este tipo de videos que son un poquito más diferentes o más reflexivos. Entonces, espero que descansen o que tengan un buen día donde quiera que estén. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chao.